Las monsteras adansonii son plantas que últimamente se han hecho muy conocidas y muy virales. Y son sumamente hermosas porque le dan ese aspecto exótico a nuestro jardín o a nuestro balcón, a nuestra casa, a nuestro living. Pero quiero comentarte a modo de experiencia, sobre todo si tú vives en Chile o en climas que son más o menos parecidos al mío, medios mediterráneos con tendencia a ser un poco más seco, esta planta sin duda ha sido una de las que más dolor de cabeza me ha traído. Y quiero hacer este video para poder contarte algunos de los inconvenientes que yo he tenido y sobre todo con esta que tengo acá, que necesito hacerle un trasplante urgente porque está en una condición en la que ya ha perdido muchas de sus hojitas, sigue también decolorándose otras de ellas, entonces tengo que actuar ya. Cosas básicas que tenemos que tener en consideración si tú estás pensando en adquirir alguna de las monsteras adansonii. Lo primero es que al ser plantas de origen tropical necesitan una humedad elevada o una humedad bastante elevada en lo que es el ambiente. 2. Como nosotros los que vivimos en este tipo de clima no vivimos en climas tropicales, es decir, cuando no le podemos dar a la planta todas las condiciones que necesita, sí o sí es muy importante que tú le pongas un muy buen sustrato para que las raíces no se pudran en la maceta. Otra cosa importante es que la monstera adansonii, o en mi experiencia, yo solo la riego cuando los necesita. Muchas de las plantas tropicales se tiene la tendencia a creer que necesitan mucha agua en la maceta, pero lo que más necesitan en realidad es humedad ambiental, no tanta agua en la maceta. Y es por eso que además la elección del sustrato debe ser muy importante. Elige uno, como por ejemplo el que yo tengo, que permita que cuando tú la riegues pueda salir el agua con facilidad y solo quede retenido lo que ella vaya a ir necesitando. Para cerrar la idea y para que quede bien claro, agua sería lo que yo le voy a agregar a la maceta. Humedad es lo que hay en el ambiente, como el vapor, el que cuando tú sales de la ducha y se genera ese vapor, eso es la humedad que necesita la planta. Y como nosotros vivimos en climas más bien que tienen poca humedad, para poder darle eso a la planta, lo que hacemos es con un atomizador ir echándole a las hojitas o poniendo un plato para que cuando esa agua se evapore, la planta pueda absorber. La historia de estas monsteras es que yo las compré más o menos en enero, creo. Hay un video, de hecho, que yo hice, que te lo voy a dejar aquí al final, y las compré por internet y no me llegaron bien. De hecho me llegaron muchas con las hojas quemadas, con las hojas negras, con las hojas amarillas, con las hojas a todos colores, bien deshidratadas, y mi idea era venderlas y no pude hacerlo, entonces las he aguantado toda la temporada y las he cuidado para que puedan prosperar y crecer y poder venderlas, que esa es parte del negocio. Sin embargo, no puedo no mencionar que creo que las monsteras, estas por lo menos, han sido por lejos una de las plantas que más me ha demandado, porque no son como las otras plantas. Son plantas que son sumamente exigentes en luz, sumamente exigentes en humedad y sumamente exigentes en temperatura. Considerar en la región y el lugar donde vivo yo, que es Curauma Placilla, donde las temperaturas mínimas por lo general o cuando hace frío pueden llegar a los 0 grados o incluso menos, pero no por un tiempo prolongado, y en el verano hemos llegado a los 28 o 30 grados. ¿Cuál es el problema aquí que me ha surgido o que me ha aparecido con todas las monsteras? Todas han perdido hojas, todas han ido quedando amarillas y las han ido perdiendo. Y eso que yo las súper cuido y las tengo dentro de casa, cerca de una fuente de calor con una distancia, digamos, relativamente prudente, las atomizo, las tengo en un súper buen sustrato, las riego solo cuando es necesario. Y bueno, podemos ver que tampoco es que estén todas mal, pero
Esta es la que tengo el mayor problema, y si nos acercamos y miramos bien qué es lo que le está pasando a la planta, sustrato aprobado, pero está poniéndose amarillo, amarilla, 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 y si yo sigo mirando para acá, también aquí amarilla, o sea, ha ido perdiendo su coloración. Sin embargo, en el tiempo y también ahora, está sacando hojita nueva. Cuando las plantas te muestran crecimiento o te muestran hojita nueva y las hojas nuevas salen sanas, eso significa que la planta tiene nutriente para poder hacerlo. Cuando la planta no crece, es porque ahí, bueno, algo podría estar pasando, digamos, a nivel nutricional. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Que está amarillo en el fondo, digamos, en el comienzo, y después la planta engrosa además su tallo y brota. Yo creo que ha sido por, primero, las temperaturas. No he podido yo ser capaz de brindarle, no sé si el calor, creo que es más correcto decir no proporcionarle frío. Son plantas que creo que son muy sensibles a los cambios de temperatura y no soportan estar bajo los 10 grados. Si bien yo dentro de casa creo que pocas veces deben haber estado esos 10 grados o bajo 10 grados, son plantas que el frío las estresa de manera considerable. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque creo que es lo que le está pasando, es que la maceta le ha quedado chica y la voy a trasplantar para poder darle más nutrientes, que no esté tan apretado y que pueda prosperar de mejor manera. De hecho, esta me pasó lo mismo, pero me pasó primero. Estaba en una maceta más pequeña y yo también me di cuenta que le empezó a pasar que se le empezaron a colocar las hojas amarillas. Y yo decía, pucha, ¿qué le pasa? Si yo le he dado todo, la riego cuando corresponde, y ahí pasé toda mi lista de chequeo, pero me di cuenta que acá abajo las raíces empezaron a salir por la maceta. Entonces yo dije, le queda chica su casa, entonces tengo que cambiarla. Y cuando la cambié, de hecho, las raíces estaban así revueltas por todos lados. Esta yo la debo haber hecho hace unas 2 semanas. Y santo problema. Se acabó. Santo remedio. Ah, y santo remedio. ¿No santo problema? Ya. Consideraciones a tener en cuenta al momento del trasplante. Lo primero es que sea la época o la fecha adecuada. En invierno no es aconsejable debido a que este tipo de planta se encuentra como un estado o en estado de reposo. Ya acá por las temperaturas se nota que está llegando la primavera, floreció el rododendro, las hortensias empezaron a brotar, el toromiro mío también, el magnolio ya le están saliendo las hojas, muchos de los bulbos igual, también se nota en el día, hay más luz. Entonces es para mí minuto y momento de hacerlo. 2, el tamaño de la maceta. Si tú la cambias a una maceta excesivamente grande, la planta solo se va a preocupar de hacer raíces y de no hacer hojas. Por lo tanto, es muy importante que cuando tú la cambies de maceta, la cambies solo a 1 o 2 tamaños más grandes. Otra cosa es que te asegures que la maceta siempre tenga la cantidad suficiente de hoyitos, de orificios, para que el agua pueda salir y no quede atrapada en la maceta. Tengo estas dos, entonces voy a ver cuál es la que creo que pudiera quedarle mejor. Y lo último a considerar es la elección del sustrato. Tiene que ser, para mí, por lo menos para las Monstera Danzoni, un sustrato, como decimos nosotros acá, filete. O sea, el mejor que tú puedas conseguirle a esta planta. Entonces, voy a probar, como este es cuadrado, y conseguir redondo. Ya, yo creo que esta le va a quedar muy justito. Entonces la voy a cambiar a esta. Aquí. Ya, y ahora llegó el momento de la verdad, porque yo digo que las raíces están bien. No creo que haya problema de hongo ni de pudrición. Si no es así, todo lo que dije antes no sirvió.
Otra cosa también que te puedo decir como dato es que cuando vayas a hacer el trasplante, ojalá que no lo riegues en varios días para que el pan, como se le dice, pueda salir ojalá casi completo. Este igual es un sustrato más bien suelto. Me cuesta sacarlo. ¿Saben por qué? Porque debe tener mucha raíz. Ahí salió. Así, así está en la base, y creo también que yo cometí otro error, que le coloqué demasiada piedrecita y no era necesario considerando el sustrato premium que yo le puse. Pero a pesar de eso, las raíces están blancas, y cuando están blancas es señal de que está creciendo sana y fuerte. Vamos a trasplantar acá con el mismo tipo de sustrato que tenía anteriormente, que es un sustrato que tiene, te lo voy a dejar igual escrito por si no lo dije todo ahora, pero tiene perlita, compost, humus, coco chip y fibra de coco. Puedes usar vermiculita también en vez de la perlita, pero la vermiculita es un poco más costosa, por lo general acá, que la perlita. Pero con la perlita te va a funcionar igual. La turba lo que hace es retener un poco la humedad, y lo que hace la perlita o la vermiculita es que le permite al sustrato airearse. El humus también, por ejemplo, es que le aporta materia orgánica. Ahora, yo esta la puse así y no le puse tutor, como a diferencia de la que tengo aquí con tutor, porque yo esta la quiero como planta colgante, como que fuera una trepadora. Por eso no se la agregué, y de hecho está encorvada, entonces no creo que pudiera afirmarla al tutor. Bueno, no sé, pero yo es algo que no quiero. Yo quiero que me quede así como colgante. Vamos a regar ahora, y así también puedes ver cómo es que el sustrato bota rápidamente lo que no va a retener. Ahora voy a regar para que veas tú, o para que tengas considerado cuándo es un buen sustrato. Un buen sustrato es cuando tú riegas y no demora en bajar el agua, no queda retenido acá por tanto tiempo. Ya, vamos a regar. Ven que no queda, cae rápidamente, y aquí no queda aposado. Ahora esperar, seguir dándole las mejores condiciones. Es muy probable que le ponga algún tipo de bioestimulante también para ayudarla a mejorar en su crecimiento y desarrollo, ahora que ya está empezando con temperaturas más cálidas. Y recuerda que si quieres tener una monstera adansonii en climas que son más o menos parecidos a los míos, como por ejemplo Europa, España, Chile, Italia, no sé, los que tienen climas similares a los de nosotros, siempre ten en cuenta todos estos tips que yo te he dado para que tu monstera pueda crecer sana y feliz y no morir en el intento. Y si aún no te has suscrito a mi canal, aún puedes hacerlo, es solo un clic. También puedes activar las notificaciones, dar me gusta o la opción del super gracias, que a mí me ayuda a poder seguir generando más contenido.
Puedes dejarme también tus comentarios, cuántas monsteras has tenido y no te ha resultado, o si tú tienes algún otro método, o cómo las cuidas tú en invierno, que creo que sin duda es la época más difícil para estas plantas. Nos vemos en el próximo video. Chao.